Have you ever? Part 12. Additional information about you. Alguna vez. Parte 12. Información adicional sobre ti. This part is about moral character. Are you a good person? The officer may ask you none, one or more of these questions. The officer may ask you these questions to test your English. The officer may ask you what the question means. Esta parte trata del carácter moral. ¿Eres una buena persona? El oficial te puede hacer una, ninguna o una y más de estas preguntas. El oficial también te puede hacer estas preguntas para probar tu inglés. El oficial te puede hacer o preguntar qué significa esta pregunta. Have you ever plus verb. Alguna vez más verbo means from birth in your native country until today in the United States. Significa desde tu nacimiento en tu país nativo hasta hoy en Estados Unidos. Have you ever visited Mexico? ¿Alguna vez has visitado México? First, say yes or no. Yes. Yes, I have. Yes, I have visited Mexico. No. No, I have not. No, I haven't. No, I haven't visited Mexico. Primero, di sí o no. Sí. Sí, lo he hecho. Sí, he visitado México. No. No, no lo he hecho. No, no lo he hecho. No, no he visitado México. If you say yes, the officer will ask more questions. Why? Next, give more information. Example, officer, have you ever not filed taxes? Applicant, yes. Officer, why? Applicant, I did not know I had to pay. Si dices sí, el oficial te va a hacer más preguntas. ¿Por qué? Luego, da más información. Ejemplo, o el oficial. ¿Alguna vez no has declarado tus impuestos? Tú. Sí, oficial. ¿Por qué? Tú. No sabía que tuve que pagar. Have you ever visited Beijing, France? Have you ever cried during a wedding? Have you ever played basketball? Have you ever studied English in school? Have you ever tried sushi? Remember, first answer yes or no. ¿Alguna vez has visitado Beijing, Francia? ¿Has llorado durante una boda o un matrimonio? ¿Alguna vez has jugado al básquetbol o al baloncesto? ¿Alguna vez has estudiado inglés en el colegio? ¿Alguna vez has probado el sushi? Recuerda, primero respuesta sí o no. Have you ever seen a movie star? Swam in the ocean, been to our office, been on TV, found money? ¿Alguna vez has visto a un
una estrella de cine, has nadado en el océano, has estado en nuestra oficina, has aparecido en la televisión, has encontrado dinero. Part 12 Tips. One word answers are okay. If asked why, then explain. Do not rush your answer. Listen to the whole question before answering yes or no. Claves para la parte 12. Respuestas de una palabra están bien. Si te preguntan por qué, entonces explicas. No apúrate la respuesta. Escucha a toda la pregunta antes de responder sí o no. Question 1. Have you ever claimed to be a U.S. citizen? Claimed means to lie and say you are a citizen. Pregunta 1. ¿Alguna vez has declarado ser un ciudadano estadounidense? Declarar significa mentir y decir que eres ciudadano. Claiming to be a U.S. citizen. Ruth is a permanent resident. She is not a citizen. 6 years ago, Ruth wanted a government job. The job was for U.S. citizens only. She wrote, I am a U.S. citizen. She told the boss, I am a U.S. citizen. Ruth claimed to be a U.S. citizen. She did not tell the truth. Maybe Ruth cannot become a citizen now. She needs to talk to a lawyer. Declarando ser un ciudadano estadounidense. Ruth es residente permanente. Ella no es ciudadana. Hace 6 años, Ruth quería un trabajo gubernamental. El trabajo fue por ciudadanos solamente. Ella escribió, soy ciudadana estadounidense. Ella le dijo al jefe, yo soy ciudadana estadounidense. Ruth declaró ser ciudadana. Ella no dijo la verdad. Quizá Ruth no puede ser ciudadana ahora. Ella necesita hablar con un abogado. Question 2. Have you ever registered to vote in any federal, state, or local election in the U.S.? Registered means to sign up to vote. Pregunta 2. ¿Alguna vez te has registrado para votar en alguna elección federal, estatal o local en Estados Unidos? Registrarse significa como completar el formulario para votar. Registering to vote. Joseph is a permanent resident. He is not a citizen. 5 years ago, Joseph registered to vote. He voted in a U.S. election. Maybe Joseph cannot become a citizen now. He needs to talk to a lawyer. Registrarse para votar. Joseph es un residente permanente, no es ciudadano. Hace 5 años, Joseph se registró para votar. Él votó en la elección estadounidense. Quizá Joseph no puede hacerse ciudadano ahora. Él necesita hablar con un abogado. Question 3. Have you ever voted in any federal, state, or local election in the U.S.? Voted means to choose a president in an election. Pregunta 3. ¿Alguna vez has votado en alguna elección federal, estatal o local en Estados Unidos? Votar significa elegir a un presidente en una elección.
Question 4. Do you now have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? Title of nobility means queen, king, chief, etc. Pregunta 4. ¿Tienes ahora o alguna vez has tenido un título hereditario o una orden de nobleza en algún país extranjero? Título de nobleza significa ser una reina, un rey, algún tipo de jefe, etc. Title of nobility. George Harris has a special title. He is like a king or a prince. In George's country, people do not call him Mr. Harris. They call him Sir George. George needs to get rid of his title before he can become a citizen. Título de nobleza. George Harris tiene un título especial. Él es como un rey o un príncipe. En el país de George, las personas no le llaman como señor Harris, le llaman Don George. George necesita sacar ese título antes de que puede ser ciudadano. Question 5. Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? Declared legally incompetent means you were told that you are not in a right state of mind to become a citizen now. Pregunta 5. ¿Alguna vez te han declarado legalmente incompetente o has sido confinado a alguna institución para enfermos mentales? Ser declarado legalmente incompetente significa que te han dicho que no estás en un estado mental correcto, un correcto estado mental para hacerse ciudadano ahora. Mentally ill. Karen is mentally ill. She does not understand what is happening around her. She is in a mental hospital. Karen cannot become a citizen now. She is legally incompetent. Maybe someday she will understand what is happening. Then maybe she will become a citizen. Mentalmente enfermo. Karen está enferma mentalmente. Ella no entiende lo que está pasando a su alrededor. Ella está en un hospital para enfermos mentales. Karen no puede hacerse ciudadana ahora. Ella es legalmente incompetente. Tal vez algún día ella entenderá lo que está pasando y entonces tal vez ella se hará ciudadana. Question 7. Have you ever not filed a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? Not filed means you did not complete your tax return. ¿Alguna vez no has declarado tus impuestos federales, estatales o locales desde que te convertiste en un residente permanente? No declarar significa que no completaste tus impuestos, ¿no? Failure to pay taxes. Jung works in a restaurant. She does not get a paycheck. Her boss pays her cash. Jung does not pay income tax. She does not file income tax returns. She owes money to the government. Before she can be a citizen, Jung needs to pay her taxes. She must pay local, state, and federal taxes for each year she worked.
fallar en pagar impuestos. John trabaja en un restaurante. Ella no recibe un cheque. Su jefe le paga en efectivo. John no paga impuestos o impuestos sobre la renta. Ella le debe al gobierno dinero. Antes de que puedas ser ciudadana, John necesita pagar sus impuestos. Debe pagar sus impuestos federales, estatales, locales por cada año que ella ha trabajado. Question 6. Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? To owe means you did not pay taxes. Pregunta 6. ¿Debes algún impuesto local, estatal o federal atrasado? Deber significa que no pagaste tus impuestos. Question 9. Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with any organization? Member of an organization means in a group. ¿Alguna vez has sido miembro de o has estado involucrado en o de alguna manera asociado con alguna organización? Miembro de una organización significa estar en un grupo. Question 8. Have you ever called yourself a non-U.S. resident on a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? Non-U.S. resident means you lied and said you were not a U.S. permanent resident. Pregunta 8. ¿Alguna vez te has llamado un no residente en algún impuesto federal, estatal o local desde que te convertiste en un residente permanente? No residente estadounidense significa que mentiste y dijiste que no fuiste o no eras residente permanente de Estados Unidos. Claiming to be a non-resident. Henry is a permanent resident, but at income tax time, he does not tell the truth. He says, I am not a U.S. resident. I am a non-resident. I do not need to pay taxes. Probably Henry cannot become a U.S. citizen. Declarando ser un no residente. Henry es un residente permanente, pero en el momento de pagar el impuesto sobre la renta, él no dice la verdad. Él dice, no soy residente estadounidense, soy un no residente, no necesito pagar impuestos. Probablemente Henry no puede ser ciudadano estadounidense. Question 10. Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with the Communist Party? Communist means, for example, governments of China, North Korea, and Vietnam. Pregunta 10. ¿Alguna vez has sido miembro de o de alguna manera asociado con, directa o indirectamente, el Partido Comunista? Comunista significa, por ejemplo, los gobiernos de la China, Corea del Norte, Vietnam, etc. Communist. Li Shan is still a member of the Communist Party in her country. She believes in communism. Li Shan cannot be a citizen. Comunista. Li Shan todavía es miembro
Miembro del Partido Comunista en su país. Ella cree en el comunismo. Lishan no puede ser ciudadana estadounidense. Have you ever been a member of or in any way associated with a totalitarian party? Totalitarian means the government has complete control and the people have no power. ¿Alguna vez has sido miembro de un partido totalitario? Totalitario significa un gobierno con control completo y la gente no tiene ningún poder. Totalitarian Party. Many years ago in Spain, Juan was a leader in a totalitarian group. This group hurt and killed many people who did not agree with them. They put many people in jail for trying to stop them. Probably Juan cannot be a citizen. Partido Totalitario. Hace muchos años en España, Juan fue un líder de un grupo totalitario. Este grupo dañó y mató a muchas personas que no estaban de acuerdo con ellos. Ellos pusieron en la cárcel muchas personas por tratando de pararlos. Probablemente Juan no puede ser ciudadano. Have you ever been a member of or in any way associated directly or indirectly with a terrorist organization? Terrorist means people who use violence to control people or governments. Example, the 9/11 event. ¿Alguna vez has sido miembro de o de alguna manera asociado con una organización terrorista? Terrorista significa personas que usan violencia para controlar a la gente o a los gobiernos. Por ejemplo, el evento del 11 de septiembre en Estados Unidos. Terrorist organization. Chuck belongs to a group that does not like the United States. His group put a bomb in a building. The group killed many people. Chuck is a member of a terrorist organization. This group wants a different government. They plan to fight a war with the United States. They want to fight with guns and bombs. They want to overthrow the US government by force. Chuck cannot become a US citizen. Organización terrorista. Chuck pertenece a un grupo que detesta los Estados Unidos. Este grupo pone una bomba en un edificio. La bomba mató a muchas personas. Chuck es miembro de una organización terrorista. Este grupo quiere un gobierno diferente. Planean combatir con los Estados Unidos. Quieren combatir con armas y bombas. Quieren derrocar al gobierno estadounidense por fuerza o con fuerza. Chuck no puede ser ciudadano estadounidense. Question 11. Have you ever advocated for the overthrow of any government by force or violence? Advocated for the overthrow of any government means people who use violence to change or remove government. Pregunta 11. ¿Alguna vez has abogado por el derrocamiento de algún gobierno por fuerza o violencia? Abogar por el derrocamiento de algún gobierno significa personas que usan violencia para cambiar o remover al gobierno. Overthrow government. Sulim lived in a part of Russia, but he did not like the Russian government. He joined a group that fought Russia with guns and bombs. His group was violent. They used force to try to overthrow their country's government. Sulim cannot become a citizen. Derrocar al gobierno. Sulim vivía en una parte de Rusia.
pero detestó el gobierno ruso. Él se juntó a un grupo que combatió con Rusia con armas y bombas. Este grupo fue violento, usaron fuerza en tratar de derrocar al gobierno del país. Sulim no puede ser ciudadano estadounidense. Question 12. Have you ever persecuted, either directly or indirectly, any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group, or political opinion? Persecuted people means to hurt people because of race, religion, etc. Pregunta 12. ¿Alguna vez has perseguido directa o indirectamente a alguien por su raza, religión, origen nacional, su pertenencia a algún grupo social o su opinión política? Perseguir a alguien significa lastimar a alguien por su raza, religión, etc. Persecuted people. Herman belonged to a group of white men in South Africa. His group did not like black people. He hurt people who were different from him. Herman persecuted people. Probably Herman cannot become a U.S. citizen. Perseguir a las personas. Herman perteneció a un grupo de hombres blancos en Sudáfrica. Su grupo detestó a las personas negras. Él lastimó a las personas que eran diferentes de él. Herman persiguió a las personas. Probablemente Herman no puede ser ciudadano estadounidense. Question 13. Between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associate in any way, directly or indirectly, with the Nazi government of Germany? Nazi government of Germany means the government of Hitler. Pregunta 13. Entre el 23 de marzo de 1933 y el 8 de mayo de 1945, ¿trabajaste por o asociaste de alguna manera directa o indirectamente con el gobierno nazi de Alemania? El gobierno nazi de Alemania significa el gobierno de Hitler. Nazi government. Hans was a Nazi in Germany during World War II. Hans cannot become a U.S. citizen. Hans era un nazi en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Hans no puede ser ciudadano estadounidense. Question 14a. Were you ever involved in any way with any of the following? Genocide. Genocide means to kill everyone in a place or from a group. Pregunta 14a. ¿Estuviste involucrado de alguna forma en un genocidio? Genocidio significa matar a todos en algún lugar o de algún grupo. Genocide. Eng was a leader in a group that did not respect human rights. Eng's group killed thousands of people in Cambodia. They committed genocide. Genocidio. Eng fue un líder en un grupo que no respetaba los derechos humanos. El grupo de Eng mató a miles de personas en Cambodia. Ellos cometieron genocidio. 14b. Were you ever involved in any way with torture? Torture means to hurt people very badly. Pregunta 14b. ¿Estuviste involucrado en tortura? Tortura significa lastimar a las personas como muy gravemente. Torture. When people did something that Eng did not like, he hurt them very badly. Eng tortured many people. Tortura.
Cuando las personas hicieron algo en detestó, él les lastimó muy gravemente. Él torturó a muchas personas. 14C and D. Were you ever involved in killing or trying to kill someone or badly hurting or trying to hurt a person on purpose? 14C y D. ¿Estuviste involucrado en la matanza o el tratar de matar de alguien o lastimar gravemente a alguien a propósito? 14E. Were you ever involved with forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations? Force sexual contact means to rape. 14E. ¿Estuviste involucrado en la obligación, en obligar o tratar de obligar a alguien a tener contacto sexual contigo? Obligar a contacto sexual significa violar. Forced sexual relations. Bernard was the leader of a group of fighters in Rwanda. His group forced women and girls to do something they did not want to do. He forced them to have sexual relations with the soldiers. Bernard cannot become a citizen. Relaciones sexuales obligadas. Bernard fue el líder de un grupo de luchadores en Ruanda. Su grupo les obligó a las mujeres y las chicas a hacer algo que ellos no querían hacer. Les obligó a tener relaciones sexuales con los soldados. Bernard no puede ser ciudadano. 14F. Were you ever involved in any way with not letting someone practice his or her religion? Not letting someone practice his or her religion means to stop someone from practicing their religion. 14F. ¿Estuviste involucrado de alguna manera en no dejar que alguien practique su religión? No dejar que alguien practique su religión significa impedir a alguien de practicar su religión. 15A. Were you ever a member of or did you ever serve in, help, or otherwise participate in any of the following groups? A military unit. A military unit means an army uses guns, bombs, and tanks. 15A. ¿Estuviste alguna vez fuiste miembro de o serviste en o ayudaste a o participaste en una unidad militar? Unidad militar significa un ejército que usa armas, bombas, tanques. There are many kinds of military groups. For example, Sergei was a soldier in the Russian army. The Russian army is a military unit. It uses weapons like guns and bombs and tanks. But Sergei followed his country's laws. He respected human rights. Sergei can become a citizen. Hay muchos tipos de grupos militares. Por ejemplo, Sergei fue un soldado en el ejército ruso. El ejército ruso fue una unidad militar. Usa armas como pistolas y bombas y tanques, pero Sergei obedeció las leyes del país. Él respetó los derechos humanos. Sergei sí puede ser ciudadano estadounidense. 15B and H.
Were you ever a member of or did you ever serve in, help or otherwise participate in a paramilitary unit or a militia? A paramilitary unit or militia means a group that acts like the military but is not an official part of the military. Quince VIH fuiste miembro de, serviste en, participaste en una unidad paramilitar o una milicia. Una unidad paramilitar o una milicia significa un grupo que actúa como el militar, pero en realidad no es una parte oficial del militar. Thomas was a soldier in a paramilitary group in El Salvador. He was part of a militia. This group looked like an army, and they acted like an army. Sometimes they helped the army, but they were not part of the real Salvadoran army, and they did not follow the laws. They did not respect human rights. Thomas cannot become a citizen. Thomas fue un soldado en un grupo paramilitar en El Salvador. Él fue parte de una milicia. Este grupo se veía como el ejército o como un ejército y actuaban como un ejército. A veces ayudaban al ejército, pero no eran o no fueron parte del ejército salvadoreño, del real ejército salvadoreño, y ellos no obedecieron a las leyes, ellos no respetaban los derechos humanos. Thomas no puede ser ciudadano estadounidense. 15C and D. Were you ever a member of or did you ever serve in, help or otherwise participate in a police unit or self-defense unit? 15C y D. Fuiste miembro de, serviste en, ayudaste a, participaste en una unidad de policía o una unidad de defensa propia. 15E. Were you ever a member of or did you ever serve in, help or participate in a vigilante unit? A vigilante unit means a group that acts like the police but is not an official part of the police. Fuiste miembro de, participaste en, serviste en una unidad vigilante. Unidad vigilante significa un grupo que actúa como la policía, pero en realidad no es una parte oficial de la policía. Kevin was a member of a vigilante group in Ireland. His group acted like the police, but they were not the police. They used guns and sometimes they killed people. They did not follow the laws. They did not respect human rights. Kevin cannot become a citizen. Kevin fue un miembro de un grupo vigilante en Irlanda. Su grupo actuaba como la policía, pero no fueron parte de la policía. Usaron pistolas y a veces mataron a la gente. Ellos no obedecieron a las leyes, no respetaban los derechos humanos. Kevin no puede ser ciudadano estadounidense. 15F, G, and I. Were you ever a member of or did you ever serve in, help or otherwise participate in a rebel unit, a guerrilla group, an insurgent organization? A guerrilla group means a group that uses weapons against or physically attack the military, police, government, or other people. 15F, G, E, I. Fuiste miembro de, serviste en, ayudaste a, participaste en una unidad de rebeldes, un grupo de guerrillas, una organización de insurgentes. El grupo de guerrillas significa un grupo que usa
armas contra o ataca físicamente al militar, a la policía, el gobierno o otras personas. Eng was also in a military unit. His group fought against the government of his country with many kinds of weapons. It did not follow the laws. It did not respect human rights. There are different names for a group like this. It may be called a rebel group, a guerrilla group, or an insurgent group. Eng cannot become a U.S. citizen. Eng también fue parte de una unidad militar. Su grupo combatió contra el gobierno de su país con muchos diferentes tipos de armas. El grupo no obedeció a las leyes, no respetaba los derechos humanos. Hay diferentes nombres para un grupo como este. Se puede llamar un grupo de rebeldes, un grupo de guerrillas o un grupo de insurgentes. Eng no puede ser ciudadano estadounidense. 16A. Were you ever a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise ever serve in prison or jail? Prison means jail. 16A. ¿Fuiste trabajador, voluntario, soldado o serviste en una prisión, una cárcel? Prisión significa cárcel. Juan worked in a prison too. The prisoners were in jail because a judge decided that they had broken the law. Juan did not hurt the prisoners. He respected their human rights. Juan can become a citizen. Juan trabajó en una prisión también. Los prisioneros estaban encarcelados porque un juez decidió que ellos violaron la ley. Juan no lastimó a los prisioneros, él respetaba sus derechos humanos. Juan sí puede ser ciudadano estadounidense. 16B. Were you ever a worker, volunteer, or soldier in a prison camp? A prison camp means a place where political prisoners are forced to stay. 16B. ¿Fuiste alguna vez fuiste trabajador, voluntario, soldado, serviste en un campo de prisión? Campo de prisión significa un lugar en donde los prisioneros políticos están obligados a quedarse. 16C. Were you ever a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise ever serve in a detention facility? A detention facility means a place where people are forced to stay. 16C. ¿Alguna vez fuiste trabajador, voluntario, soldado, serviste en un centro de detención? Un centro de detención significa un lugar en donde las personas se obligan a quedarse. Carlos was the leader of a detention center in Chile. He took people from their homes and he put them in a secret prison. He forced them to tell their secrets. He tortured them to get information. He did not respect human rights. Carlos cannot become a citizen. Carlos fue el líder de un centro de detención en Chile. Él sacó a muchas personas de sus casas y las puso en una prisión secreta. Él las obligó a decirle sus secretos. Las torturó para sacarles información. Él no respetaba los derechos humanos. Carlos no puede ser ciudadano. 16D. Were you ever a worker, volunteer, or soldier in a labor camp? A labor camp is a place where people are forced to work.
16 D. Fuiste trabajador voluntario soldado en un campo de trabajos forzados. Campo de trabajos forzados significa un lugar en donde las personas se obligan a trabajar. Sung-ho was the leader of a labor camp in North Korea. He forced prisoners to work all day, every day for no pay. Many of them worked until they died. Sung-ho cannot become a citizen. Sung-ho fue el líder de un campo de trabajos forzados en Corea del Norte. Él obligó a los prisioneros a trabajar todo el día y todos los días sin pagar. Muchos de ellos trabajaron hasta morir. Sung-ho no puede ser ciudadano estadounidense. 17. Were you ever a part of any group or did you ever help any group, unit or organization that used a weapon against any person or threatened to do so? A weapon means a knife, gun, bomb, tank, etc. 17. ¿Alguna vez fuiste parte de un grupo o ayudaste a un grupo o a una unidad o una organización que usó armas contra una persona o amenazó hacerlo? Arma significa un cuchillo, pistola, una bomba, tanque, etc. 18. Did you ever sell, give, or provide weapons to any person or help another person sell, give, or provide weapons to any person? 18. ¿Alguna vez vendiste o diste o proporcionaste armas a una persona o ayudaste a otra persona vender, dar o proporcionar armas a otra persona? When people use or sell weapons, they do not always respect human rights. They sometimes use weapons to commit war crimes. For example, Thomas used guns to kill men, women, and children in his country. He sold weapons to make money for his paramilitary group. He gave weapons to other paramilitary groups. Cuando las personas usan o vender armas, no respetan siempre los derechos humanos. A veces usan armas para cometer crímenes de guerra. Por ejemplo, Thomas usó armas para matar a los hombres y a las mujeres y a los niños de su país. Él vendió armas para ganar dinero para su grupo paramilitar. Él dio armas a otros grupos paramilitares. 19. Did you ever receive any type of military, paramilitary, or weapons training? Receive training means you were taught to use weapons. 19. ¿Alguna vez recibiste algún tipo de entrenamiento militar o paramilitar o algún entretenimiento para usar armas? Recibir entrenamiento significa que te enseñaron a cómo usar armas. Dear USCIS, I was a guard in Alta Prison in Lima, Peru from 1990 to 1998. I used a gun. I had to shoot at prisoners if they tried to escape. The prison gave me weapons training. It was part of my job. Juan Ramírez. Estimado USCIS, fui un guardia en prisión alta en Lima, Perú, de 1990 a 1998. Usaba una pistola. Tenía que dispararle a los prisioneros si trataban de escapar. La prisión me dio el entrenamiento para usar armas. Fue parte de mi trabajo. Juan Ramírez.
20. Did you ever recruit, enlist, conscript, or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group? To recruit means to ask, enlist means to sign up, conscript means to require children to join the army. 20. ¿Alguna vez reclutaste o alistaste o conscriptaste o usaste una persona menos de 15 años de edad para servir en o ayudar a algún grupo armado? Reclutar significa preguntar o pedir. Alistar significa como rellenar algún formulario, y conscriptar significa requerir. Y todo esto dirigido a niños a juntarse al ejército. Conscripting child soldiers. Joseph was the leader of a rebel group in Africa. He needed more soldiers, so he got children to work in his army. Sometimes the children wanted to work for him. Most of the time, he took the children from their homes. He forced them to be child soldiers. He forced them to work in his army. Conscriptar, niños soldados. Joseph fue el líder de un grupo de rebeldes en África. Él necesitaba más soldados, así que él consiguió reclutar niños a trabajar en su ejército. A veces los niños querían trabajar por él. En la mayoría de las veces, él sacó a los niños de sus casas. Él les obligó a ser niños soldados. Les obligó a trabajar en su ejército. 21. Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? Combat means war. To use children for war activities. 21. ¿Alguna vez usaste a una persona menos de 15 años de edad a hacer algo que ayudaste a personas en combate? Combate significa guerra, usar niños para hacer actividades de guerra.